Bienvenidos un día más a su canal de dramas turcos y salseo de telenovela preferido. Espero que tu copyright teniendo un día maravilloso, o por lo menos, que tu copyright listos para un buen rato de drama porque hoy, amigos míos, nos vamos a sumergir en una historia que les va a dejar con la boca abierta. Hoy vamos a hablar de Kerem, ese galu que nos tiene a todas suspirando, y de Hande Rosas, una mujer que a simple vista parece inalcanzable. Pero las apariencias engau más menos han, ¿verdad? Prepárense porque vamos a desenmascarar un secreto que lo cambia todo. Como lo oyen. Un secreto que pondrá patas arriba la vida de Kerem y Hande y la nuestra, como espectadores, también copyright N. Antes de empezar con este bombazo informativo, du copyright me recordarles que si les gusta el contenido jugoso y lleno de intrigas como este, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. A su YouTube les avisaru cada vez que subamos un nuevo vídeo con chismes, teorías locas y análisis exhaustivos de nuestros dramas turcos favoritos. No se lo pierdan. Bien, ahora entremos en materia. La tensión superíndice 3N entre Kerem y Hande es palpable. Desde el primer capítulo hemos visto esa chispa, esa química innegable que salta de la pantalla. Pero Hande, con su fachada de mujer fuerte e independiente, se ha mostrado siempre reacia a admitir cualquier tipo de sentimiento por Kerem. Lo trata con cierta frialdad, incluso con un poco de desprecio en ocasiones, pero todos sabemos que detrás de esa máscara se esconde algo Esa mirada esquiva, ese ligero rubor en sus mejillas cuando Kerem la toma por sorpresa con un halago. Es oro puro para nosotras, las chismosas. ¿Y Kerem? ¡Ay, Kerem! Con diéresis por 1000 es completamente embelesado. Se le nota en la mirada, en la forma en que se acerca a ella, en CU superíndice 3 intenta hacerla reír. Claro que Hande lo tiene completamente enganchado. La ama, la adora, la idolatra. Pero ese amor, esa devoción superíndice 3N, podrá ser la perdición superíndice 3N de Kerem, especialmente ahora que ese secreto tan oscuro a punto de salir a la luz. Y no es para menos. Porque este secreto, amigas, no es una simple infidelidad o un drama familiar. Es mucho ese retorcido. Pero ¿es ese secreto? Se preguntaron N. Pues bien, aquí es donde la cosa se pone interesante. Resulta que Hande no es quien dice ser. Y no me refiero a que tenga un nombre falso o a que haya mentido sobre su edad. No, esto es mucho ese profundo. Hande involucrada en algo turbio, algo que podrá poner en peligro a Kerem y a todos los que lo rodean. Y yo, como buena chismosa, he estado atando cabos y recogiendo pruebas. Todo apunta a que Hande trabajando para una organización superíndice 3N criminal. Su copyright suena a telenovela de las 9, pero con Fuenenmu, las pruebas son cada vez evidentes. Hemos visto ciertos comportamientos más menos llamadas telefu superíndice 3 nicas sospechosas, reuniones secretas en lugares apartados. Todo apunta a que Hande jugando a dos bandos. Y vaya si lo Actúa como una empresaria exitosa durante el día y se transforma en una agente secreta por la noche. Quiero esa doble vida. Pero ¿por qué copyright Hande metida en esto? Aquí es donde entran en juego las teorías. Algunos dicen que lo hace por dinero, que necesita desesperadamente una gran suma para saldar una deuda o para ayudar a un familiar enfermo. Otros creen que siendo chantajeada, que alguien la obligando a trabajar para ellos a cambio de no revelar un secreto a UNMU, ese oscuro. Y luego los que piensan que Hande es simplemente malvada, una socio superíndice 3 pata que disfruta manipulando a los demu, copyright miedo. Aunque admito que esa teoría tiene su atractivo. Personalmente me inclino por la teoría del chantaje. Creo que Hande tiene un pasado oscuro, algo que la atormenta y que la hace vulnerable. Y esa vulnerabilidad es lo que la ha convertido en una presa fácil para esta organización superíndice 3N criminal. Quizá cometió superíndice 3 un error en el pasado, algo que quiere mantener oculto a toda costa. Y esos criminales, como buenos buitres, se aprovecharon de su debilidad. Pero superíndice 3 encaja Kerem en todo esto? Pues bien, aquí es donde la historia se vuelve a UNMU, trágica. Porque Kerem, en su ceguera por amor, no ve la verdad. Tan enamorado de Hande que es incapaz de reconocer las más menos sales de peligro.
La defiende a capa y espada, justifica sus acciones sospechosas y se niega a creer que ella pueda estar involucrada en algo malo. Ay, Kerem, despierta. ¿Es tú ese tan ciego que no ves el cartel de peligro que Ande lleva tatuado en la frente? Y ese amor, esa devoción superíndice 3N, es lo que podrá costarle caro. Porque si Ande es realmente una criminal, Kerem podrá convertirse en un obstáculo para sus planes. Podrá usarlo para obtener información superíndice 3N, para encubrir sus delitos o incluso para deshacerse de sus enemigos. O peor aún, podrá usar su amor para manipularlo y convertirlo en su CEU superíndice 3 plice. Imaginen el drama. Lo peor de todo es que Kerem estuvo dispuesto a darlo todo por Ande, incluso su propia vida. Y Ande, consciente de ello, podrá aprovecharse de su amor para conseguir sus propios fines. Y eso es lo que me preocupa. Que Ande en su desesperación superíndice 3N por proteger su secreto, termine arrastrando a Kerem a un abismo sin retorno. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿Q copyright pasaru cuando Kerem descubra la verdad? ¿Serú capaz de perdonar a Ande? ¿O el amor se transformaru en odio y venganza? ¿Podrú Kerem salvar a Ande de su misma, o serú arrastrado a su mundo de oscuridad y peligro? Esta es la gran incu superíndice 3 Nita, mis chismosos. Y yo estoy ansiosa por descubrir la respuesta. ¿Y lo es importante Q copyright aru Ande cuando Kerem descubra su secreto? ¿Lo abandonaru para protegerlo? ¿O lo involucraru a es en su turbio mundo? Sentiru remordimiento por haberlo engao más menosado y manipulado. A Q es donde se pone a prueba la verdadera naturaleza de Ande. ¿Es una villana despiadada o una víctima de las circunstancias? Estas son las preguntas que nos mantienen enganchados a esta historia. Y estoy segura de que los guionistas nos tienen preparadas muchas sorpresas y giros inesperados. Prepárense para un torbellino de emociones, porque esto reciu copyright N comienza. Pero volviendo al secreto. CUL es la prueba definitiva de que Ande estuvo involucrada con esta organización superíndice 3N. Pues bien, en el último capítulo vimos a Ande reunirse con un hombre misterioso en un almacu copyright N abandonado. Durante la reunión superíndice 3N, intercambiaron un paquete sospechoso y hablaron en clave sobre un trabajo que debo realizarse pronto. Y no cualquier almacu copyright N, amigas. Un lugar oscuro, lleno de telaraña más menos así con un aura que gritaba, "Acu pasan cosas turbias". Además, hemos notado que Ande ha estado siguiendo de cerca los movimientos de Kerem. Parece estar recopilando información superíndice 3N sobre sus negocios, sus amigos y su familia. ¿Por Q copyright lo hace? ¿Q copyright planea? ¿Es tú espiando a Kerem? ¿Lo es tú usando como fuente de información superíndice 3N? Y eso, amigas, no tiene buena pinta. Y por último, es tú el tema de su pasado. Ande nunca habla de su familia ni de su infancia. Siempre evade las preguntas sobre su vida antes de llegar a la ciudad. ¿Q copyright esconde? ¿Q copyright secretos oscuros guarda en su corazón superíndice 3N? El pasado siempre vuelve para atormentarnos, Ande. Y el tuyo parece ser especialmente oscuro. Todo esto, mis queridos chismosos, apunta a que Ande es mucho que una simple mujer de negocios. Es una mujer con un pasado oscuro, un presente turbio y un futuro incierto. Y Kerem, en su inocencia y amor ciego, estuvo a punto de descubrir la verdad de la peor manera posible. Ay, Kerem, Q copyright te espera. Asu que prepárense para los superíndice 3 capítulos, porque la tormenta estuvo a punto de desatarse. Y estoy segura de que no nos defraudarú. Yo ya tengo las palomitas preparadas. Para agregar leña al fuego, he descubierto, gracias a mis fuentes, que Ande tiene un tatuaje peculiar en su espalda baja. Un pequeño más menos o dragu superíndice 3N negro entrelazado con una rosa roja. Podrá ser solo un tatuaje, ¿verdad? Pero no. He investigado y resulta que ese símbolo es utilizado por la organización superíndice 3N criminal para marcar a sus miembros. ¡Bingo! Tenemos la prueba que necesito, vamos. Pero la cosa no termina aún. También copyright N he descubierto que el hombre misterioso con el que Ande se reunió superíndice 3 en el almacu copyright N es conocido en los bajos fondos como el buitre. Un tipo peligroso, sin escrúpulos y con un largo historial de violencia.
Y ande estu trabajando con U con diéresis copyright L. Quiero que alguien me explique CU superíndice 3 Mollegu superíndice 3 a esto. Y hablando de Kerem, parece que alguien estuvo intentando advertirle sobre Ande. Su mejor amigo Cenk ha notado el comportamiento extraño más menos o de Ande y ha intentado hablar con Kerem, pero U con diéresis copyright se niega a escucharlo. ¡Ay, la ceguera del amor! Cenk estuvo preocupado por su amigo, pero Kerem estuvo tan enamorado que no quiere ver la realidad. En resumen, hoy hemos hablado de la historia de amor entre Kerem y Ande, una historia que se ve amenazada por un secreto oscuro que podrá cambiarlo todo. Hemos analizado las pistas, las teorías y las pruebas que apuntan a que Ande estuvo involucrada en una organización superíndice 3N criminal. Y hemos reflexionado sobre el futuro incierto de esta pareja, un futuro que depende de si Kerem es capaz de descubrir la verdad y de si Ande estuvo dispuesta a arriesgarlo todo por amor. Y con esta información superíndice 3N jugosa, estoy segura de que tendrú N mucho de QU copyright hablar. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto copyright hacia copyright dolo. Me encanta compartir mis teorías y análisis con ustedes, mis chismosos favoritos. Ustedes son mi inspiración superíndice 3N. Ahora CU copyright denme en los comentarios QU copyright les pareció superíndice 3 el vídeo. QU copyright opinan del secreto de Ande y QU copyright creen que pasaru con Kerem y Ande. Quiero saber sus teorías locas. Du copyright genme saber si creen que Ande es una villana o una víctima. Compartan sus predicciones sobre el futuro de esta pareja. Y antes de despedirme quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 el vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis superíndice 3 vídeos. Recuerden activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que suba contenido nuevo. No se pierdan mis superíndice 3 vídeos, porque tengo muchas sorpresas preparadas. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el superíndice 3. Adiós superíndice 3S. Y recuerden, mis chismosos favoritos, el drama nunca termina.